dice en segunda de Timoteo, vamos a abrir las escrituras, les decía en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, Pablo le dice a aquel joven pastor que era discípulo de él, que era Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Parece que estuviera hablando de este tiempo. Y esto tiene como, no sé, hermano, cerca de 2000 años, ¿no? Pero es tremendo, es tremendo. Y parece que está hablando de ahora. Dice, parece que estuviera, che, ahora. No, no, antes también eran tiempos peligrosos. Claro que si ahora el apóstol Pablo estuviese acá, se agarraría la cabeza. Por todo se agarraría la cabeza. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y dice, vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que se van a mirar en el espejo y van a decir, qué bello que soy. Soy el número uno, soy el mejor. Dice, serán amadores de sí mismos. Dice, serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos o de ella. A estos dice Pablo a Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo. ¿Vieron esa gente que siempre está aprendiendo y nunca terminan de aprender? Aprenden, aprenden y nunca terminan de aprender. Aprenden y nunca terminan de aprender. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice, has seguido, le dice Pablo a Timoteo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Usted qué creía? ¿Que eran éxitos? No están mal los éxitos, ¿eh? No está mal lograr éxitos en la vida, porque cuando alguien está estudiando, quiere recibirse y quiere lograr cosas, no está mal eso, no está mal el éxito, no está mal el logro, no está mal el objetivo. El tema es cuál es el orden en mi propia vida, cuál es el orden en tu vida. Cuando Dios deja de ocupar ese centro y que todo lo demás está acomodado debajo de Dios, está bien. El problema es cuando todo comienza a estar por encima de Dios. Dios está en un lugar y comienzo a poner todo encima de Dios y construyo todo por encima de Dios.
y nos olvidamos que Dios es la cabeza. Cuando Él deja de ser la cabeza, todo cambia en nosotros. Hamlet, cuando hacía aquella obra, lo hacía con un rostro, un hueso, una cabeza acá en la mano, y hacía su obra. Pero la cabeza va donde tiene que ir, en el lugar que tiene que ir. En el creyente, la cabeza es Cristo. No hay un problema de éxito. Me encanta cuando uno logra cosas. ¿A quién no le gusta terminar algo y decir, lo logré, qué lindo, qué bueno, qué lindo que quedó? Nadie termina de hacer algo en su casa y dice, bueno, no, que quede como quede. No, cuando queda como queda mal. Uno quiere que quede bien. Y eso en todos los órdenes de la vida. El gran problema es cuando uno no pone a Dios en el centro. ¿Sí? Y Pablo le decía a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dígame conmigo, por favor, las sagradas escrituras. Porque había una gran virtud que tenía Timoteo, y es que de chiquito su abuelo, su abuela y su madre le enseñaban las escrituras, que eran el Antiguo Testamento, era lo que tenían. Y la conocían. Y Timoteo escuchaba, porque era pequeño y escuchaba las predicaciones de Pablo, y en algún momento Timoteo fue creciendo, fue un hombre y fue un pastor que tenía toda una formación y una preparación de su mamá, de su abuela y del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo había tomado como un hijo espiritual y Pablo daba cuentas de cómo le iba en su ministerio. No existía internet, no existían los teléfonos, pero se juntaban y sabía lo que le pasaba a Pablo. Timoteo sabía cuando Pablo había estado detenido y oraba cuando Pablo estaba en la cárcel. Sabía cómo era su ministerio, sabía de la obra misionera, sabía de la doctrina. Tú persiste en la doctrina que te he enseñado, resumiendo, porque vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos que estarán detrás de sus cosas y que Dios no será el centro en sus vidas. Que ignorarán lo que es la persecución, ignorarán lo que es la cruz, no se hablará de la cruz. Yo lo he mencionado muchas veces, hay cosas que ocurren en la vida que si uno no está en Cristo, es una lágrima vivir determinadas cosas sin Cristo. Es una lágrima. ¿En dónde uno tiene la esperanza? ¿En dónde uno tiene el corazón? Y esto era lo que le estaba enseñando, seguía enseñándole ya a un joven pastor como Timoteo, Pablo. Y le dice que él conocía de chiquito las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y vuelve a decir, la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La salvación que es en la fe por Cristo Jesús. La fe en Jesús. La fe en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es lo que me puede marcar? No, yo voy a la iglesia porque, uy, qué bien, qué lindo, un tiempo de respeto, un tiempo lindo, de alabanza, de adoración. No, yo me tengo que involucrar con la fe. Cuando a la gente le decimos, es tan importante la oración de fe, reciba a Cristo como su Salvador, conozca al Señor. Hablaba, hace poco predicaba Vero sobre aquel pasaje de no ser tibios, tampoco fríos, sino ser calientes en el Señor.
y alguno puede decir, bueno, pero es que no hace falta congregarse. Qué bueno, la primera vez que digo que no, que uno tiene que relacionarse con el Señor. Yo les digo, y uno tiene que relacionarse con el Señor, pero por amor de Dios hay que congregarse. Es mentira que no hay que congregarse. Nunca Vero dijo que no había que congregarse, hay que crecer, hay que conocer, hay que tener conocimiento. Por eso está buenísimo lo del mes de febrero, este estudio que se va a hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que despertar algo en todos nosotros en forma permanente, para no vivir, siempre digo, de prestado, no vivir por el vaso de agua que alguien me da, sino procurar buscar el vaso de agua. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando me voy relacionando con el Señor, algo pasa en mi vida. Hoy en el culto precioso que dirigió nuestra hermana, el Señor me llevaba a esto. Quiero estar con vos. Quiero estar con vos. ¿Saben? El Señor quiere estar con nosotros. Y cuando el Señor nos dice, quiero estar con vos, se nos tendría que caer la cara, porque somos nosotros los que tenemos que anhelar. Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero permanecer contigo. Quiero oír tu voz. Quiero irte. Algo pasa cuando nos acercamos al Señor. Si yo a ustedes les tomara una hoja y les diera una lapicera, yo y les pregunto, anoten en una hoja todas las preocupaciones que tuvieron hoy durante el día. Hermano, la caricia la van a llenar, ¿eh? La van a llenar. Y estuve preocupado con esto, y estuve preocupado que no llegó, y estuve atento a aquello otro, y me preocupó aquello, y me preocupó, y que mi hijo, y que mi papá, y que mi mamá, y que el hermano, y que el tío, y que la novia, y que esto, y que me dijo, y que no me dijo, y que mi hermano, y que el... Y en un momento uno dice, che, en algún momento habré detenido para decirle, Señor, ¿cómo te quiero? No le diga, no le digo que le diga, te amo, que es todavía más jugado, te quiero. Aunque tendríamos que decirle, Señor, te amo. Señor, quiero estar atento. ¿Qué tenés para decirme hoy, Señor? Y Señor, yo te quiero decir algo a vos. Yo te quiero decir algo a vos. Y explayarnos con el Señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren cómo lo alentaba Pablo a Timoteo, pero en el inicio dice, vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, vienen unos tiempos que si hasta ahora creíamos que eran peligrosos, se nos viene una era tan impresionante con la inteligencia artificial que nos va a pasar por arriba. La inteligencia artificial nos va a devorar. Si nosotros en lo espiritual no estamos ubicados y con todos los sensores bien puestos, con nuestro corazón alerta, con nuestra mente, con la mente de Cristo y con la búsqueda de la persona del Señor, la inteligencia artificial nos va a arrasar, nos va a pasar por arriba. De tal manera que muchos ni van a congregarse, ni van a congregarse. Le van a preguntar, como ya le pueden preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué palabra de Dios hay para mí? Te la va a dar. Te la va a dar. ¡Pum! ¿Y qué palabra? Te va a arrasar. Te va a arrasar. Ya no va a hacer falta congregarse, ya no va a hacer falta buscar a Dios, ya no va a hacer falta leer las Escrituras, ya no. Ya ahora están diciendo muchos científicos que viene una nueva etapa que ya no se va a leer más. Ya, sin ir más lejos, usted tiene la compu Biblia o tiene la Biblia bajada en el celular y le digo, no la quiero leer, quiero que me hable. Plum, aprieta play y te habla el texto que vos querés. Ya ni leer. Por eso es que a veces hay tanta falta de
de ortografía, la H, algunos se le olvidan en un lugar, la S y la C, la Z, si va la X, si va... ¿Usted me entiende lo que le digo? A veces uno lee mensajes que, si lo leyeran las viejas y los viejos profesores de castellano, madre mía. ¿Por qué? Por la ausencia de lectura. Es la ausencia de la palabra de Dios. Y le dice, toda la palabra de Dios, y sí, inspirada por Dios, vendrán tiempos peligrosos. ¿Para qué leer las Escrituras? ¿Para qué saber lo que pasa? ¿Para qué saber lo que pasó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser sabios. Dice Pablo, para ser perfectos. No, pastor, yo no quiero ser perfecto. Para ser perfectos, ¿para qué? Para no equivocarnos. Para no equivocarnos. Pero vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos peligrosos. Y en otro lugar dice Pablo, mirá que vienen tiempos tan difíciles que van a tener comezón de oír cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz ya no me va a bastar. Quiero algo nuevo. La palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, que es poder de Dios, tiene que seguir siendo locura para los que se salvan. Va a seguir siendo locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y esto nos tiene que llevar a pasar más tiempo con el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Que durante ese tiempo que pases con el Señor, que cuando arranca tu día a la mañana, a la madrugada, o tempranito, te tengas todo para esperar a estar con el Señor. Algunos están con el Señor y arrancan con el mate, y está bárbaro, arranque con el mate, arranque con las Escrituras, pero pase tiempo con el Señor. El Señor no tiene un problema con el mate ni con el café. El Señor tiene un problema que quiere tiempo con nosotros. Quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Quiere esto. Quiere lo profundo, quiere lo perfecto, quiere darnos no leche, quiere darnos alimento sólido para que crezcamos, para que no estemos andando por las fábulas, no estemos escuchando fábulas. Días pasados y un día hace mucho tiempo yo lo expliqué a la iglesia y me tomé un momento y lo hablé, la famosa historia del águila que para vivir 30 años más, se arranca el pico, se arranca las plumas, se arranca las garras, se arranca esto y pasa 150 días sin comer, sin volar. Y días pasados a un pastor muy amigo, él lo ponía diciendo, miren esto, aprendamos del águila. Y yo le tuve que explicar y decir, es una fábula, no existe eso, hermano. El águila no puede estar 150 días sin comer, no se puede arrancar el pico y golpearlo contra la roca y sacárselo, porque el cerebro y el pico del águila es la misma pieza. Es mentira que la rompe para vivir 30 años más. Es mentira que las garras... Y bueno, la iglesia muchas veces escucha las fábulas y vive de fábulas. Y yo no puedo vivir de fábulas. Yo tengo que vivir de la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, has conocido la palabra de Dios de chiquito, persiste en la doctrina. Persiste en la doctrina que has escuchado de mí, dice. Qué autoritario Pablo. No, estaba dando palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y es esto, pero vienen tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Dice, ten cuidado de los hombres que son amadores de sí mismos, pero también de acá les digo y le digo a la iglesia, tenga cuidado usted de no amarse a la vez. Tanto, tanto, tanto que se está guardando, que se guarda tanto que no alcanza a relacionarse con el Señor. Entonces son tiempos peligrosos, que los éxitos no nos mareen, que lo que lográs no te maree, que cuando Dios te bendice en algo, no te maree. Yo siempre digo que la gente se sabe cómo es cada uno cuando de pronto en el bolsillo tiene 5 pesos más.
Ahí se sabe cómo es la gente. Cuando uno no tiene un peso, dice, Señor, te sigo. Cuando tengo lo justito, Señor, te sigo. Cuando uno tiene de golpe, gana $10.000 por mes, dice, ahora tengo que disfrutar la vida. Tengo $10.000 por mes, me cambio el auto, me viajo allá, me viajo a la China, tengo que conocer Japón, y cuando gano 20.000 ni le cuento. Y cuando gana 30.000, ¿por qué? Porque el éxito marea. Qué lindo cuando no marea. Hoy estaba recogiendo la ofrenda nuestro hermano Luis. ¿Dónde está Luis? Que no lo veo, Luis. Y él, yo lo veía por donde venía en un momento, yo lo veía por donde venía. Pero es que uno tiene que aprender a saber cuál es el orden en Dios. Y estuvo claro lo que él dijo, en orden. Y en un momento yo dije, bueno, ya está, da gracias por la ofrenda y ahora. Me dijo despacito, ¿no te gustó lo que dijo? No, ya estaba, ya está. A buen entendedor, porque ustedes son inteligentes, somos inteligentes, entendemos por dónde va. Y estuvo perfecto. Y esto ocurre, pero hay gente que cuando ganó 3 pesos más, lo mareó el éxito. Y lo que Pablo le está diciendo, recordá que en el Evangelio hay un montón de otras cosas. Está la cruz, están las dificultades, está la persecución. Están las luchas, están las pruebas. No tenemos lucha con sangre y carne, tenemos luchas contra cuestiones espirituales. Y tenemos una lucha que no la estoy mencionando ahora, y es con nuestra propia carne. El gran problema que tenemos es la lucha con nuestra propia carne, con nosotros mismos. Con nosotros mismos, somos nosotros los que no alcanzamos a relacionarnos con el Señor, porque es acá la lucha. En cuanto ganes esa lucha, el Señor te va a decir, sos un exitoso. Y pero tengo la misma plata. No lo mides con plata. Sos un exitoso. Cuando uno logra tener esa relación con el Espíritu Santo, todo es tan distinto, hermano. Todo es tan distinto. Mire lo que le dice en el capítulo anterior Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 14. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire lo que es ser exitoso. Aprobado, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Hermanos, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Que aún a causa de un montón de cosas, ya no voy más a la iglesia. ¿Y para qué? Y lejos de la paz, lejos del amor, lejos del conocimiento, lejos de la presencia de Dios, lejos de la paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Cuánta paciencia, no? ¿Cuánta paciencia? Tenemos que tener paciencia. ¿Qué va a ser? Paciencia. Ayudar, ayudar. A mí siempre me impactó, ya estoy terminando en un ratito, cuando me voy al Antiguo Testamento, cuando Jacob se encuentra con Esaú. Jacob y Esaú. Esaú había prometido que lo iba a matar a su hermano, porque decía que le había robado la primogenitura. Y después que ocurre un montón de cosas en la vida de Esaú, un montón de cosas en la vida de Jacob, y se encuentran, aquellos dos hermanos se funden en un abrazo, y se funden de verdad, y comienzan a decir: hermano, qué ganas de verte, hermano, contame cómo te fue, hermano, cómo comenzaron a ocurrir cosas en la vida de esos dos hermanos, que uno le había prometido al otro que lo iba a matar, y lejos de toda esa venganza, se ven y se funden en un abrazo. Y le dice Esaú a Jacob: yo te voy a acompañar con estos 400 hombres, que eran nenes de guerra. Te vamos a llevar. Y Jacob le dice: no, tranquilo. Yo estoy llevando ovejas que están dando a luz, bueyes que están dando a luz. Anda tranquilo. Yo tengo que ir despacio con todo el campamento. Llevaban los chiquitos, los hijos que había tenido Jacob, más los animales que habían dado a luz. Y él le dice: anda tranquilo. Él tenía 400 hombres de guerra. Él podía ir a toda velocidad. Jacob dijo: tranquilo, yo voy a ir despacio. Y a mí siempre el Espíritu Santo me mostraba: así es la iglesia. La iglesia no va volando. La iglesia no va corriendo. La iglesia no va a 900 kilómetros por hora como un avión, a 1000 kilómetros por hora. Hoy veíamos con Vero y digo: mira, ¿ves aquel avión que va allá? No va menos de 600, 700 kilómetros por hora. Cuando uno va en el avión, te dice el azafata o el piloto, no sé quién, pero te dice: en este momento estamos a 10.000 metros de altura y a 900 kilómetros por hora. Y uno lo ve que apenas se mueve, pero va a 900 kilómetros por hora. La iglesia no puede ir a 900 kilómetros por hora, porque hay niños, porque hay gente que está aprendiendo, porque hay gente que es recién nacida, debe ir caminando con paciencia. Y los pastores tenemos que pastorearlo con paciencia. Pero la iglesia tiene que aprender algo. La iglesia no puede ser bebé toda la vida. No puede ser un corderito toda la vida. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que caminar. La iglesia tiene que conocer. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que comer y crecer. Son las dos cosas que van mezcladas. ¿Saben por qué? Porque vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos cada vez más peligrosos. No nos va a pasar a nosotros, pero si nosotros tuviésemos la posibilidad de dormir y despertarnos dentro de 2 años, encontraríamos el mundo revolucionado. No nos damos cuenta porque lo vamos viviendo día a día. ¿Y pero qué pasó en aquel país? ¿Pero qué pasó con esto? ¿Pero qué pasó con aquella torre? ¿Pero qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y fulano de tal que había...
¿Y la iglesia? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué? La inteligencia artificial va a hacer que nos distraigamos tanto en tantas cosas que ya el humano no tiene que hacer nada. Nada. El culto va a desaparecer en muchos lugares. ¿Saben por qué? Porque no va a hacer falta. No va a hacer falta. Cantar, ¿para qué? Glorificar a Dios, ¿para qué? Adorar a Dios y caer a sus pies, ¿para qué? Leer la palabra, ¿para qué? ¿Para qué? No, ¿qué voy a ir? ¿Para qué? No, ¿para qué? Darle exaltación a Dios, ¿para qué? Y el diablo sigue haciendo determinadas cosas que le quiten toda la gloria a Dios. ¿Para qué voy a cantar? ¿Para qué le voy a exaltar? ¿Para qué voy a cantar alabanza en el Espíritu? ¿Para qué voy a cantar cántico nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ya está. Y vendrán tiempos peligrosos. Y en esos tiempos peligrosos es la iglesia la que tiene que levantarse en pie y decir: todavía hay que evangelizar, todavía hay que predicar, todavía hay que alabar, todavía hay que exaltar, todavía hay que aprender, todavía hay que leer, todavía hay que instruirse, porque el Señor todavía no vino, pero vamos camino a la venida del Señor. Y en esos tiempos peligrosos, a mí hay cosas de la palabra del Señor que a uno le dan temor y temblor. Cuando el Señor habla de los últimos tiempos, dice: el amor de muchos se enfriará. ¿No te da temor? Dice un pastor amigo mío: no es como comenzamos el ministerio, es como lo terminamos. No es como caminamos en el camino del Señor, es como terminemos. Esa es la cuestión. Que podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Señor, vení, llévame contigo. Llévame contigo. ¿Por qué? Pero que esté listo cuando me lleves. Que esté listo, que pueda haber estado a la brecha. No distraído, sino atento a lo que el Espíritu Santo tiene, Dios, para la iglesia. Y podamos decirle: Señor, acá estoy. Tiempos peligrosos, no por mi fortaleza, no por mis piernas, Señor, por tu gracia. Listos para cuando el Señor venga. ¿Amén? ¿Lo cree de verdad? Dice aquella canción: te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos para darte honor y elevo mi canto hasta el cielo para darte gloria desde lo profundo de mi corazón.